Bueno, vamos a tratar de subsanar por este camino la dificultad del día de hoy. Lamentablemente no sé bien yo tengo los contactos de dos vecinos, pero los dos me dijeron que no tenían internet. Así que, bueno, estas cosas de la tecnología. Habíamos estado hablando de ética la clase pasada, habíamos estado charlando sobre con cuál de los filósofos ustedes se sentían más identificadas. Y habíamos estado hablando bastante de cuestiones personales, de estas cosas que por ahí son los prejuicios. Los prejuicios son prejuicio, quiere decir juicio antes de saber. Y en un prejuicio siempre hay un tema que toca la no ética, porque yo juzgo desde mis creencias y eso no es ético, juzgar desde mis creencias. Pero es bastante habitual que cada uno de nosotros ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como dice un viejo adagio, un paradigma que lo usamos mucho. Iris dio un ejemplo hace dos clases, cuando habló del gringo, que decía que había que matar a todos, eh, aquellos que no fuesen gringos, ¿no? Entonces, bueno, eso, la humanidad lamentablemente, nosotros vamos a hablar de actos del hombre y actos humanos, atravesados por la ética. La humanidad está teñida de prejuicios, de intolerancias, de no aceptación del pensamiento diferente del otro. Y eso no es ético, porque yo tengo que mirar sin mirar colores, ideas, sonidos, eh, pero en los actos humanos, que son aquellos que están atravesados por el conocimiento, por la voluntad y por la libertad, eh, el hombre legitima, el humano legitima a través del vínculo en el que se va desarrollando. Las sociedades son así, ¿cómo se construye lo social, ¿no? ¿Cómo logramos o cómo tenemos un constructo social? Y tenemos un constructo social por las vinculaciones que hacemos cada uno de nosotros en un determinado marco. Hasta que no aparecieron los estados, hasta que no aparecieron los gobiernos que fueron creados, y por ahí nosotros vimos a uno de los filósofos que creo que era Hobbes, que él propició la creación de los estados, porque los estados lo que harían sería bajar líneas para regular los actos humanos y que esos actos humanos fueran para el bien de la mayoría. Eso en teoría es divino, y esa teoría es fantástica. Después en la vida real cada uno de nosotros va haciendo con sus prejuicios, con sus frustraciones, lo que va pudiendo de acuerdo a cómo es, al medio en el que se mueve. Hay un principio de nuestra Constitución que dice que mi libertad termina donde comienza la del otro. Y eso debería ser así. Yo no tengo que interponerme eh, en aquellas cosas que el otro elija libremente. También usamos palabras como libre albedrío y decimos que fuimos puestos en este planeta y que Dios, o en quien cada uno de nosotros crea, nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de ser quienes nosotros quisiéramos que fuéramos, pero eh, eso tiene que tener un encuadre,
porque yo puedo ser quien sea siempre y cuando mi manera de ser no afecte, lastime, degrade la manera de ser del otro. Hoy se habla mucho de distrato, ¿vieron? Hoy eh, hay una palabra que se usa mucho, que se ha puesto en la palestra en los últimos años y que es destrato, que no es maltrato, porque bueno, el maltrato es todo un tema, ¿no? Como actos del hombre, porque hoy también confundimos esa palabra y nos sentimos maltratados y acusamos al otro porque en un X momento o a la otra nos levantó la voz o nos dio una respuesta que no esperábamos o nos dijo algo que nos dolió. Si nos vamos a reglas establecidas para juzgar situaciones de maltrato, el maltrato para que verdaderamente sea maltrato tiene que repetirse durante un cierto lapso de tiempo, que esa situación de agravio se repita, sea dirigida hacia mí por la misma persona y empiece a ocasionar en mí daños morales, daños psíquicos, daños emocionales. Pero tiene que transcurrir un tiempo, tiene que haber un, muchas, muchas situaciones en las que eso se repite. Si no es destrato, porque hoy es re fácil decir, me maltrató y, y salió a atacar o salió a, como se hace hoy, a ay, no me sale la palabra, a quemar a alguien en las redes por una respuesta, sola por una respuesta. Entonces, el acto humano de la libertad me tiene que ayudar a analizar a mí también cuántas veces esta persona me, me hirió psicológicamente, ejerció coerción psicológica sobre mí o física, porque hoy hay mucho nene en la línea de violencia denunciando, porque eso es lo que hacemos los humanos lamentablemente con la información. La recibimos y normalmente no la procesamos, la recibimos y sin haberla procesado o habiéndola procesado por mi entendimiento, sin verificar que haya, sin ponerlo dentro de parámetros o hacer un análisis de la cosa. Durkheim, creo que era un sociólogo que hablaba de la cosa, él decía que los hechos sociales eran cosas y que había que analizarlas como cosas. Eh, Durkheim era sociólogo, ¿sí? Un sociólogo alemán, pero también nutrido desde la filosofía, porque la sociología es una ciencia como todas las otras que están nutridas por la filosofía. Y eh, tenemos que evaluar, no tenemos que acusar eh, por, por una situación que puede llegar a ser un malentendido. Entonces, bueno, con respecto a eso, ¿cuáles son los actos humanos? Aquellos que cada uno de nosotros lleva adelante teóricamente eh, con plenas facultades eh, racionales y sanas, eh, con conocimiento de causa, con conocimiento de qué está haciendo, diciendo al otro, y con voluntad, porque muchas veces pasa que nos enojamos, porque es un acto humano hoy muy común, enojarnos, y desde el enojo decimos cosas que después nos arrepentimos de haberlas dicho, porque no,
las dije desde el enojo, las dije desde un momento de perturbación, de un asalto emocional, diríamos, ¿no? Goleman hablaría de un secuestro emocional. Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, él diría que es un secuestro emocional, que es ese momento en que mi cerebro se llena de cortisol y soy pura emoción. Y esa emoción no me permite controlar lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Porque probablemente la persona se siente atacada por esa situación y reacciona a defenderse de esa situación. Eso sería un secuestro emocional. Eso es un acto humano. Y hoy ya son demasiado comunes esos actos humanos. Hace un par de meses atrás sucedieron en Bariloche, en cosa de menos de una semana, dos situaciones violentas, que una de ellas terminó con la muerte de un chico joven, porque se encontraron en el supermercado dos personas y se pusieron a discutir, no sé bien por qué, eh, se acaloraron en la discusión y el más grande, que era un hombre grande de 50 y tantos años, sacó un cuchillo que llevaba en el bolsillo. ¿Quién sale a la calle con un cuchillo en el bolsillo? Y lo mató. Siguieron discutiendo afuera del supermercado y lo acuchilló y lo mató. O sea, hay premeditación, ahí hay un acto humano de premeditación, porque salgo con el cuchillo en el bolsillo, no porque estaba cocinando y salí corriendo, salgo con alguna intención. O sea, esas cuestiones están lejos de la ética, porque yo no puedo andar matando gente que piensa diferente a mí. Por eso se aparecen los estados como una manera de comenzar a establecer reglas de juego, por decirlo de alguna manera, establecer leyes, patrones, normas de convivencia entre las personas, y aparece la ley que castigará aquellos actos que hayan sido considerados en ese marco como actos que afectan la ética de la mayoría. No sé, robar, matar, eh, hacerse de lo ajeno, hacerse de aquellas cosas que no son nuestras, pero que no trabajo, no, me es más fácil, o sea, mi trabajo es ese, eh, no sé, podemos hablar un montón con respecto a todo eso. ¿Cuáles son los actos del hombre? ¿La ética puede regular los actos del hombre? Y los actos del hombre son aquellos que se activan por instinto en el humano. Comer, dormir, abrigarse, desabrigarse, eh, que no dependen de la voluntad, porque nosotros necesitamos comer y podemos estar unas horas sin comer, pero escapa a nuestra voluntad tener hambre, como escapa a nuestra voluntad eh, tener necesidades fisiológicas y necesitar ir al baño. Respirar, dormir es un acto del hombre. Las personas que no duermen se alteran emocionalmente y después sus actos humanos van a estar atravesados por alteraciones emocionales que pueden ocasionar a otros daño. La respuesta sexual también forma parte de los actos del hombre. Los humanos tenemos pulsión sexual. Por ahí hay crianzas que las han privado, actos humanos que las han privado por, por patrones morales, por convicciones familiares, por, por momentos de la historia, ¿sí? Por momentos de la historia. Yo ayer hablaba con un adolescente, un chico de 17 años, que me pareció muy, como demasiado centrado para su edad, y él está en quinto año,
Entonces su papá quería que tuviera una charla o una decodificación o algo así, un coaching, por cosas que el papá ve, que él cree que el chico tiene que arreglar. Entonces hablábamos de eso, ¿no? Que él tiene entre sus proyectos terminar la secundaria y viajar con dinero que le han regalado sus abuelos y con algo que sus papás lo van a ayudar. El primer año viajar y hacer algunos cursos en algún país europeo y después volver y ponerse a estudiar. Él hizo un proceso de orientación vocacional, entonces más o menos tiene idea qué es lo que quiere estudiar. Y yo a él le decía, ¿no? Que hablábamos de eso, hablábamos de cuando yo tenía su edad y me quise ir a estudiar. Y a mí me dijeron, no, 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 es no, porque sos mujer, tenés que salir a trabajar, porque una chica sola, yo simplemente me quería ir a la capital de la provincia, me quería ir 240 kilómetros a estudiar idiomas. Pero me dijeron que no. Y yo le decía a él, yo cuando tenía tu edad, tenía 18 años, ya me sentía un parásito, sentía que no debía depender económicamente de mis padres, que yo ya tenía que aportar a la economía familiar. Y antes de los 19 ya estaba trabajando en una empresa en la que trabajé hasta que me vine a vivir a Río Negro, en la que hice carrera administrativa. Yo trabajé en esa empresa hasta los 27, pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería estudiar, yo quería saber idiomas, yo quería estudiar periodismo. Estudié en la ciudad en la que vivía, empecé a estudiar ingeniería, estudié un año y medio de ingeniería, me di cuenta que lo exacto no era lo mismo, lo mío. Estudié un año magisterio, que es lo que hoy se hace en el Instituto de Formación Docente acá, en la provincia. Eh, Eso más o menos me gustó, pero bueno, eh, los patrones de la época indicaban que una chica joven con secundario le alcanzaba y que bueno, mis padres tampoco, sobre todo mi papá, no tenía demasiadas expectativas. Era laburante. Mi mamá sí decía, bueno, si vos querés estudiar, pero mi papá decía, ¿para qué querés estudiar? Si te vas a casar, si vas a tener hijos. No formaba parte de mis proyectos eso. Pero bueno, yo le decía eso a él ayer, ¿no? Vos tenés tantas oportunidades que tu padre no tuvo, porque su padre tiene la profesión que tiene, porque su abuelo quiso que tuviera la profesión que tiene. Entonces el papá está bastante preocupado porque él no tiene claro todavía y él dice, yo no quiero ponerme a estudiar, yo quiero andar, yo quiero viajar. Entonces, bueno, ese acto humano de un adolescente que tiene un proyecto propio de un adolescente, de alguna manera está condicionado por el acto humano de su padre, que como estudió una profesión, fue profesional como su padre, el abuelo profesional, el padre profesional, pretende que el hijo lo sea. Y el hijo va a estudiar, dice, yo voy a estudiar, pero primero quiero andar, quiero conocer, quiero cambiar mi cabeza. Entonces, bueno, eso, que si nos ponemos a mirar la historia de cada uno de nosotros, los más grandes, vemos que esas cosas nos han pasado, ¿no? Que este acto del hombre, que es una pulsión de vida, que es una energía interna, que nos lleva a soñar con ser eh, algo, tal o cual cosa, está condicionado por los actos humanos mientras dependemos de otros y aún por los nuestros propios, porque por ahí en el contexto en el que me muevo
y esto no está bien visto, ¿no? Entonces yo termino, y eso es así es como los procesos de socialización se van instalando, porque yo voy adecuándome a la normativa del lugar donde vivo, a la normativa de la gente con la que me vinculo, de la familia a la que pertenezco, y voy forjando un anteojo que me va a ir dando eh, maneras de ver el mundo, la mía. Hoy yo entrevistaba a una ingeniera agrónoma en un proceso de selección que hago para una empresa desde hace mucho tiempo, una muchacha de 35 años con una hija chiquita, a la que no ve mucho, porque ella trabaja muchas horas, entonces la nena está más tiempo con su papá, y ella recibe la sanción sutil de sus hermanas que tienen varios hijos y que están consagradas a los hijos, que no trabajan por cuidar a los hijos. Ella es profesional, es la única profesional de su familia, es la hermana mayor, pero dice, todo el tiempo recibo la sanción de que no soy buena madre porque estoy poco tiempo con mi hija. Y yo cuando estoy con mi hija, el poco tiempo que estoy con mi hija, estoy con mi hija. Entonces, bueno, todas estas cosas tienen que ver con los actos humanos que es necesario que la ética normativa regule y establezca cuáles de esos son excesos para que el sujeto se acomode a un determinado marco y dentro de cuáles podemos circular. Vuelvo a los actos del hombre. Los actos del hombre son instintivos. Por lo tanto, vamos a necesitar satisfacer esas necesidades fisiológicas y no hay nada que lo pueda impedir porque son los mecanismos de sobrevivencia o de supervivencia que nosotros tenemos. A ver dónde voy. Muy bien. Yo estoy con un PowerPoint, con el PowerPoint que trabajo con ustedes, estoy con el ayuda a memoria, ¿no? ¿Qué significa la ética? Al pertenecer a la filosofía, ay, se me escapó. Al pertenecer a la filosofía, participa de las características de la filosofía, por lo tanto, busca la verdad, busca la razón y le interesa el estudio de la esencia de los actos humanos, o sea, trata de esclarecer cuáles son las características propias de todo acto humano, una de ellas es la libertad, sin la cual no hay acto humano. Y la condición es indispensable de que haya un valor moral en el acto humano, para que sea ejecutado libremente. En esta cátedra yo lo relacioné con la psicología social a la ética, que es mi formación. Y son temas que de alguna manera cuando vimos psicología de la salud los hemos visto. La psicología social habla de adaptación activa a la realidad. Y cuando hacemos esa adaptación activa a la realidad, estamos resolviendo el par necesidad-satisfacción de una manera ética y de una manera respetuosa de la necesidad-satisfacción del otro. Cuando Pichón Riviera habla de adaptación activa a la realidad, él lo relaciona con salud. Él lo pone la salud como un sinónimo de adaptación activa a la realidad. Pero en realidad no salud en el sentido que ustedes están aprendiendo qué es lo saludable,
Saludable es todo aquel estado de bienestar, no me acuerdo bien la definición de salud, estado de completo bienestar físico, mental del individuo, algo así, ¿no? Pero Pichón se refiere, cuando habla de salud y de adaptación activa, a la posibilidad de evolucionar, a la posibilidad de resolver lo que tenemos que resolver para poder llevar adelante un constructo ético en el entorno en el que nos movemos. Tomar conciencia, que sería resolver, tomar conciencia que soy mis pensamientos, soy mis prejuicios y que desde mis pensamientos y desde mis prejuicios voy encontrando en el afuera el espejo. Si yo me relaciono desde mis prejuicios, solamente me voy a relacionar adecuadamente, éticamente, con las personas que piensan parecido y voy a ir chocando con aquellas que no están de acuerdo con ese prejuicio, ese juicio antes de saber, antes de conocer, que yo tengo. Y acá vuelvo a poner el ejemplo de Iris, ¿no? El ejemplo que cuando habló del gringo, esa situación prejuiciosa que no me deja ver al otro real, sino que me lo hace ver connotado desde ese juicio que yo tengo con respecto al color de la piel o al origen de esa persona. Entonces, bueno, la psicología social habla de adaptación activa a la realidad cuando podemos resolver esas cuestiones que están instaladas en nosotros por enseñanzas de edades muy tempranas, que por lo que hemos ido en la construcción social de la realidad donde nos hemos ido desarrollando, hemos ido escuchando y hemos ido eh, absorbiendo, iluminando nuestra red o nuestro mapa mental con eso. Cuando somos niños, generalmente nosotros tenemos una idealización de los adultos que nos crían y para nosotros es palabra santa lo que diga ese adulto. Lo que diga ese adulto, papá, mamá, o aún en la escuela, lo que dice ese adulto, maestro, profesor. Entonces vamos validando modos de ver el mundo desde esas construcciones que se van haciendo en esos procesos de identificación. Así nos constituimos. Así es como nuestra subjetividad o nuestra manera única y particular de ser se constituye. No hay otra manera de constituirla. Entonces, si crecemos en un marco prejuicioso, criticón, donde todo aquello que no se parece a lo que se tiene que parecer según lo que yo creo está mal, no vamos a hacer una adaptación activa a la realidad. ¿Se puede cambiar eso? Sí, justamente de eso habla la psicología social, cuando propone trabajar lo que se llama ansiedades básicas, miedo a la pérdida, miedo al ataque, que nos provocan las situaciones diferentes o las situaciones desconocidas. El humano sale a defenderse y se atalona en el miedo y desde ese acto humano juzga sin conocer, juzga desde lo que aprendió. O sea, por eso me gustó a mí cruzar la ética con este concepto tan propio de mi formación, porque ustedes pertenecen a la organización Salud y, y, y en este par necesidad-satisfacción, que es el par dialéctico al que nos enfrentamos permanentemente en los actos humanos por los que atravesamos diariamente, segundo a segundo, yo tengo una necesidad y procuro
satisfacerla. Tengo hambre, como. Tengo frío, me abrigo. Desde eso tan simple a tengo que dar una clase o tengo que tomar una clase, a ver, por ahí tomemos esto que hoy pasó, ajeno a nuestra voluntad, como lo que pasó el viernes pasado. Los chicos del viernes pasado no tuvieron clase y creo que ustedes cursan los viernes, ¿no? Se suspendieron las actividades por algo totalmente ajeno al deseo, a la voluntad de ninguno de nosotros. Entonces, bueno, vuelvo al corte de la clase. Mi necesidad es, como estudiante, tener las 2 horas de clase. Y no hay satisfacción para eso porque la profe se enfermó, la profe faltó, o es un feriado, o es... sí hay satisfacción a esa necesidad cuando la clase se lleva adelante en el tiempo en el que tiene que suceder. Entonces, la adaptación activa a la realidad camina por ese camino, por el camino de resolver y reflexionar sobre la obviedad, decimos los psicólogos sociales. ¿Qué es reflexionar sobre la obviedad? Es dejar de suponer, porque de 100 suposiciones, de 100 situaciones que suponemos, 99 son un error. Entonces, es reflexionar, es preguntar, es no quedarme con esto que tengo que decir, no quedármelo, decirlo, tratar de decirlo de la mejor manera. Y si no lo puedo decir, escribirlo, que es una manera de decirlo, pero liberar ese enojo, porque si no, eso me va a generar otra necesidad y la búsqueda de satisfacción cada vez va a ser más opuesta a resolver la necesidad. Cuando nosotros estamos enojados, muchos de nosotros ante la injusticia tenemos sed de venganza. Y si la cosa se va alargando, la sed de venganza es cada vez más alta. Entonces, cada vez la bola de nieve es más importante y el alud tapó la ciudad. Se cayó todo el cerro con nieve y tapó todo. Entonces, es realmente muy importante en los actos humanos. Voy a ver si les puedo colgar algo de material. Adaptación, estoy anotando. Activa a la realidad que haya escrito Pichón, porque es un concepto realmente muy importante para la ética, porque generalmente el otro no es responsable de lo que me pase. La mayoría de las veces el otro no es responsable de lo que me ocasiona a mí tampoco, porque es como es. Y en la adaptación activa debemos empezar a ver al otro desde él mismo y no desde lo que nosotros queremos que sea. Eso, que es la vueltita más habitual de todas, que es esperar que el otro, recuerden que cada vez que yo digo el otro es cualquier persona que no sea yo, esperar que el otro haga, piense o sienta como yo espero que lo haga. Eso Pichón Rivière lo llama adaptación pasiva a la realidad, porque ahí estamos generando muchísima insatisfacción y el par necesidad va a ser necesidad e insatisfacción, porque nadie puede respondernos como nosotros queremos que nos responda. Está lejos de la ética que el otro sea a mi imagen y semejanza. No es en absoluto ético esperar que el otro sea a mi imagen y semejanza. Y eso sucede
es lo más habitual que suceda. El nudo del conflicto humano está puesto en esperar que el otro me dé lo que yo espero que me dé y no aceptar lo que puede darme, porque puede darme lo que puede darme de acuerdo a cómo es. Entonces, díganme si no es así. Si ese acto humano que nos atraviesa, no sé, el 99% de las situaciones, es de verdad de una intensidad masiva, no sé, estoy inventando una palabra, de verdad es masivo. Son muy pocas las personas que de verdad aceptan al otro como es y lo ven al otro en su verdadera naturaleza. Siempre vemos al otro desde expectativas, desde lo que esperamos del otro. Y nos perdemos una cantidad de cosas enormes porque ponemos la presión en eso que estamos esperando y dejamos de ver lo que a lo mejor es maravilloso que el otro nos está dando realmente. Bueno, esto también para los pacientes, porque muchas veces del paciente a nosotros, o usuario, no sé, creo que ustedes le dicen usuario, eh, el usuario deposita en, en el profesional que lo atienda, vamos, estamos hablando del pie, así que hablamos de su profesión, pero puede ser cualquier otra, deposita expectativas de curación eh, y si no suceden, o no suceden en el tiempo que quiere que sucedan, la mayoría de las veces sale a buscar otro profesional porque ese no sirvió, porque no pasó nada, con ese no, no, fui varias veces y no pasó nada, sigo igual. Pero esa persona no está en adaptación activa, porque esa persona está poniendo afuera la parte que tiene que poner adentro, que es la parte emocional, la parte del acto humano, de voluntad, de poner de parte de él eh, una emocionalidad calibrando o vibrando con la posibilidad de mejora. Yo el viernes me puse a ver una tanda publicitaria, no sé si duran 5 minutos, 10 minutos. Eran 9 publicidades. 8 eran de medicación, de medicamentos, de venta libre. 2 de ellos vaginales. El otro era para los hemorroides, el otro era para los dolores de espalda, uno detrás de otro, ¿eh? Una sola de las publicidades fue comercial, que no sé si era un shampoo o algo así. Eso no es ético. La publicidad está fuera del campo de la ética, porque la publicidad marca tendencias, la publicidad trabaja intencionalmente en que la persona construya una necesidad que a lo mejor no es la que verdaderamente necesita, buscando la satisfacción en ese producto que la publicidad ofrece. Y siempre las respuestas están en el afuera. Las publicidades sobre los productos vaginales de verdad son aberrantes, de verdad. Son tremendamente aberrantes y lo charlábamos el fin de semana con una amiga que trabaja en salud y ella me contaba, nos pusimos a hablar de la publicidad y me contó de chicas jovencitas que usan ese óvulo y listo,
ya está. No uso ningún tipo de protección, me pongo el óvulo y la publicidad te dice que con un solo óvulo vos ya todo lo que tenés lo curás. Está lejos de la ética, está lejos de la prevención. Desde otros lugares hacemos prevención y decimos tenés que ir al médico, cualquier secreción anormal que tengas. Son distintos tipos de infecciones, se requiere de un análisis de la medicación adecuada para combatir esa infección. Tenés que usar profiláctico en toda relación sexual. Entonces, bueno, no sé ni por qué me fui por ahí, pero es un tema en la que soy tremendamente crítica, que me agobia enormemente porque me gusta ver canales de documentales, me gusta ver Nacho, Discovery, generalmente es lo que veo, la mayor parte del día si estoy viendo televisión, estoy viendo cómo en Alaska construyen cabañas, cómo pescan en los mares, cómo ayudan a algunos medioambientalistas a lograr que sobrevivan especies que están en extinción, no sé, me conecto con esas cuestiones. Pero todo eso tiene tandas publicitarias. Y si cambias de canal, tenés la misma tanda en el otro canal. Eso me gustaría charlarlo después con ustedes, ¿no? Eso es fuera de la ética. Entonces, ¿qué lo regula? ¿Qué regula cuando decimos no te automediques y todas las publicidades son productos de venta libre para automedicarte? Genial, ahora que apareció el genial, paracetamol, el ibuprofeno. Entonces, bueno, eso tiene que ver con actos humanos, tiene que ver con adaptación activa, tiene que ver con esta dialéctica necesidad-satisfacción que es motor de la vida humana y que nos han hecho creer que en el afuera están todas las respuestas para resolver esa necesidad. ¿Cuál es el principio o son los principios de la ética natural? Todo humano es inviolable, es autónomo. Tenemos libre albedrío, somos capaces de discernir qué es lo que queremos y decidir libremente actuar en el marco de lo que queremos. Todos los seres humanos tienen iguales derechos. ¿Es así? ¿Eso se pone en práctica? Yo ayer le contaba al chico de 17 años, hablábamos de estudiar, que sí, que él estudiaba, que él no se llevaba materias, que estaba bien en la escuela. Y yo le contaba que en mi escuela primaria, yo siempre fui buena alumna, siempre me gustó mucho estudiar. A los 5 años yo ya quería leer diarios, cuando se empezaba a los 6 la escuela. Pero nunca tuve en la escuela primaria la bandera ni el cuadro de honor, porque las chicas o los chicos que estaban en el cuadro de honor o que tenían la bandera eran los chicos de apellido. Y yo era hija de trabajadores. Íbamos a una escuela del centro de la ciudad, una de las mejores escuelas, un edificio hermoso, un edificio que en esa época tenía calefacción central, ocupaba media manzana, con 2 plantas, con gimnasio cubierto, con una sala de teatro. Y la otra manzana, la otra mitad de la manzana, la ocupaba la catedral, o sea, estaba en pleno centro, en el corazón de San Rafael. Pero las chicas que estaban, o los chicos, en general, yo los primeros grados fui a grados no mixtos. Creo que en sexto grado recién fue mixto. O sea, por eso digo las chicas. Las chicas que eran las mejores alumnas eran las que su papá tenían dinero. O sea, esa era la vara que medía.
la igualdad. Y esto es un tema que la sociología lo ha estudiado tremendamente, ¿no? Como el proceso de escolaridad legitima diferencias sociales. Hay un sociólogo francés que yo siempre digo, si viviera iría a casarme con él, porque es un señor increíble la cabeza que tenía. Murió en el año 2002, Pierre Bourdieu, y él fue muy descarnado en esos análisis que hizo sobre las diferencias que legitima la escuela. El hijo del trabajador va a ser trabajador y el hijo de la persona adinerada va a ser exitoso porque va a tener a alguien que le va a cubrir las espaldas para seguir un camino de éxito, qué sé yo, el camino que quiera. Entonces, es la ética natural, dice eso, la naturaleza de esta normativa está que todos tenemos iguales derechos. El viernes creo que fue, o el sábado, el domingo, que se hizo una marcha en Roca por los recortes que se están haciendo, que no sé si son así, no son así, no, después dijeron que son medidas que las habían levantado, pero los recortes que se están haciendo para el pago de obras sociales a personas con discapacidad. No todo, no todos tenemos iguales derechos. Fuera del campo de la ética. Ningún humano tiene derecho a hacer daño a otros sin necesidad. La violencia doméstica ya se ha convertido en un flagelo. El bullying se ha convertido en un flagelo. El grooming se ha convertido en un flagelo. La pornografía infantil, la pedofilia se han convertido en flagelos. Siempre existieron, ¿eh? Siempre existieron. Hoy hay más posibilidades de mostrarlo y poner números y hacer estadísticas, pero siempre existieron. Pero es hacer daño al otro sin necesidad. Es lastimar a otro, es abusar de otro, sin, sin ética, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que existen. Entonces, esto que se desprende naturalmente de las relaciones entre los humanos, estaría bueno indagar si hay sociedades que aplican la ética natural. Si hay sociedades, que probablemente las haya, ¿no? Y que probablemente sean pequeñas, porque más diferencias haya en las relaciones humanas, más difícil es la autonomía, el decidir por mí mismo, el que otro no tome decisiones por mí. Yo conocí a una señora que vivía en una cajita de cristal, una mujer joven, con la que alguna vez hablé. Ella tenía un esposo que restringía sus movimientos completamente. Ella si iba a hacer una compra, nunca iba sola a hacer la compra. La acompañaba siempre alguien, él, un hijo. Tenía que rendirle el dinero que gastaba. Tenía nada más que 2 contactos en el celular, el de su mamá y el de su hermana. Y ella no veía la situación en la que estaba. Hasta que hizo algunas crisis, pero cuando pedía ayuda,
el día de la cita se cancelaba por una excusa banal. Ella no sabía manejar dinero, nunca trabajó. Sí vivía en una casa fantástica, muy grande, no le faltaba nada dentro de la casa. Y un día se murió, se enfermó y se murió. Y ella no tenía ni la más pálida idea cómo ser autónoma, porque su mecanismo de autonomía era él. No había aprendido, hacía 20 años que estaba con él y no había aprendido más que hacer la sombra o el satélite de él. O sea, ¿existe la autonomía? ¿Somos total y absolutamente autónomos los humanos? Ayer leí una historia de un señor que vive en Tucumán, un señor que tiene 85 años y vive, no recuerdo el nombre del paraje, porque al paraje se llega caminando o a caballo, muy arriba, en 1000 y pico de metros de altura, en unas montañas que tiene Tucumán. El señor vive en una cueva que tiene 3 metros por 8, una cosa así, una cueva abierta, o sea, no le entra la lluvia por la profundidad que tiene la cueva cuando llueve, pero no tiene puerta ni ventana, es una cueva. Él es considerado un ermitaño, porque rara vez baja al lugar más cercano, porque tampoco tiene dinero. Él vive de lo que caza, de lo que le provee el terreno donde vive. No sabe lo que es COVID, porque ni se enteró, porque no tiene nada con qué comunicarse con el mundo externo. Está totalmente solo. Ahora el periodismo lo descubrió, entonces, bueno, el periodista que hacía la nota pudo ir en auto hasta un determinado lugar y después de ahí tuvo que empezar a subir por un sendero, caminando, hasta llegar a la cueva de Don Pedro. Podríamos decir que Don Pedro es autónomo porque vive en el silencio de la montaña y él cuenta que es amigo de los pumas, que es amigo de las víboras, que a él ningún ser vivo que está a su alrededor le hace daño porque son sus amigos. Podríamos decir, pero son absolutas excepciones, total y absolutas excepciones, alguien que pueda hacer lo que quiera con su vida. Y la frase con la que él se despide del periodista es, no, tengo 85 años, me moriré acá y seré alimento de los animales, nadie se va a enterar que morí y seré alimento de los animales. Y es una decisión de él, ¿no? No cuenta la historia si él tiene hijos, si tiene familia, no cuenta nada de eso, pero probablemente ese sea un pequeño símbolo de autonomía. La necesidad que tiene la ética con respecto al individuo adecúa todas las acciones hacia el bien del individuo y le da unidad y orden a su existencia. Qué lástima que no tenemos la clase para compartir esto. Diapositiva 20, por ahí en la próxima clase lo retomamos. De verdad la ética tiene que ser eso, ¿no? Adecuar todo su accionar, toda su normativa hacia el bienestar de todas las personas, o de la mayoría, al menos, de las personas. Y procurar
que desde esas líneas que baja la existencia, la convivencia entre esas personas sea ordenada. Esa es una necesidad que tiene la ética, cuando eh, en general la mayoría de las profesiones hacen juramentos o, o aceptan pertenecer a un determinado código. No sé en el caso de las de ustedes, pero el año pasado en los egresos, yo no lo sabía eso me enteré, que los técnicos en higiene y seguridad juran, que los técnicos en emergencia juran, sabía que juraban los técnicos de radiología, sabía que juraban los enfermeros, pero no sabía que juraban. Entonces, en ese juramento, yo adhiero a esto, ¿no? A cuestiones éticas por las cuales voy a ejercer mi profesión en tal marco. Después hay profesionales, mi kinesiólogo me decía que los kinesiólogos también juran, sé que juran los abogados, por supuesto los médicos. Después, en la autonomía que tiene la vida de cada uno, la vamos acomodando a como dé lugar. Y la necesidad que la ética tiene para la sociedad. Lograr que los individuos confíen los unos en los otros, para que sea una verdadera sociedad. Y esto, para que las... ¿Cómo se instala la confianza? Ese también es todo un tema. ¿Cómo aprendemos a confiar? ¿Qué pasitos tenemos que dar en la vida para aprender a confiar y para ser confiables para los demás? No es muy difícil. Lo que sí requiere en el acto humano es voluntad. Para aprender a confiar, yo tengo que cumplir mis promesas, tengo que asumir mis responsabilidades y el otro tiene que hacer lo mismo con las suyas. Eso genera un marco de confianza y genera un encuadre con más certeza, ¿no? Donde sabemos que si pasamos de este lugar al otro, puede haber una sanción, puede haber un castigo. Entonces, esa normativa establecida es la que va haciendo que las personas se manejen dentro de ese encuadre y sean respetuosas del otro. Y al relacionarse con las profesiones, toda profesión es un servicio a otros miembros de la sociedad. La profesión se debe ejercer con honestidad y prestar el servicio que se dice que se presta. Este es todo un tema, no hablo de podología, pero hay algunas profesiones o la falta de regulación, la falta de un marco normativo, de un encuadre, hace que haya muchísimos vacíos para muchísimas profesiones. Hay gente que hace un curso de masajes de 3 meses y sabe hacer masaje. Yo particularmente, Noemí, tiene la columna deshecha. Yo tengo lordosis, sifosis y escoliosis. La escoliosis es propia mía desde que empecé a tener mamas muy grandes para la edad y empecé a encorvar. Pero la lordosis y la sifosis me la hicieron años de rutinas en el gym sin profesor de educación física, con instructores o con físico-culturistas, porque yo hacía físico-culturismo, que hacían lo que ellos habían aprendido, sin conocimiento del cuerpo humano y de las lesiones que le podía ocasionar al cuerpo humano tal o cual movimiento, tal o cual peso.
Entonces, pero ¿por qué no? Porque no está regulado. Los gimnasios aquí y en cualquier otro lado tienen que estar siendo representados por un profesor de educación física, alguien que estudió 3 años, 4 años, que es un terciario o un universitario, pero con la mirada de esa persona. Se me ocurrió pensar en los gimnasios como por ahí pensar en un montón de otras cosas, ¿no? Que en un medio que no están reguladas las formaciones, se ofrecen formaciones mágicas, muchas mágicas. Nosotros tenemos en el instituto la carrera de acompañante terapéutico. Nuestra carrera de acompañante terapéutico es excelsa. No dicho por nosotros, dicho por gente de la Universidad del Rosario que ha recibido egresados del instituto, que lo que ven en el primer año de la licenciatura ya lo vieron en el tercer año de nuestra carrera. Los chicos estudian 3 años, hacen una tecnicatura. Y hay muchas publicidades ofreciendo ser AT por 6 meses, con un cursado de 6 meses. Es una profesión delicada, porque va a trabajar con humanos vulnerables, con adultos mayores, con demencias, con Alzheimer, con Parkinson o con problemas de desplazamiento. Va a trabajar con enfermedades mentales. Tiene que saber qué es una esquizofrenia, qué es un brote psicótico. Los estudiantes tienen supervisión en las prácticas profesionalizantes que hacen, gente de un nivel para hacer esas prácticas increíble. Y hay cursos de 6 meses. Entonces, esa es la competencia deshonesta que ofrece panaceas y después, como decía mi maestro Pichón, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Entonces, bueno, la ética para la sociedad es la que se relaciona con las profesiones. Toda profesión debe ser de un ejercicio honesto y de ofrecer al usuario de esa profesión aquello que sabe hacer el que tiene la profesión. No meterme en el terreno del otro, no meterme en el encuadre del otro, ¿no? Trabajar en ese marco ético. Después de eso hay leña para cortar, hay un bosque para cortar, porque podemos hablar de, no sé si millones, pero montones, cientos, acá nomás, ¿no? Sin ir más lejos. Sin ir más lejos que la ciudad de General Roca, de montones de cursos que son panaceas y que la gente cree en esa panacea y después la aplica. Es como si alguien que hace belleza de pie se pusiera a hacer podología. Ustedes estudian microbiología. Ustedes estudian, no sé, se me ocurrió microbiología porque los chicos de primer año ayer hablaban del cuco, pero estudian materias muy difíciles. Estudian muchas cosas muy difíciles para ser podólogas. El que hace belleza de pie aprende a cortar uñas, calculo, y así nomás, porque tampoco es un corte de uñas excelso, a por ahí limar asperezas, pero no tratar un pie enfermo. Pero bueno, ¿no? Eso. Son las cosas que en la autonomía
o en el marco de los actos humanos están fuera de lugar, pero que existen, por no haber un marco normativo, un marco regulador, un marco de control adecuado a, a eso, de lo que el tema se trate. Y por lo tanto, la ética atraviesa siempre a las instituciones. Pensemos que una institución es un marco, un paraguas que contiene una determinada parte de la realidad. Familia es una institución. Familia contiene a los grupos familiares, adopciones, un montón de. Educación es un paraguas. Dependen de educación las universidades, las escuelas, los distintos niveles de educación, los institutos terciarios, todo aquello que sea formal. Depende, en este caso, en Río Negro, por ejemplo, del Consejo Provincial de Educación, que a su vez el Consejo Provincial de Educación responde al Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Pues hay un Ministerio de Educación de la Nación, al que todos esos ministerios provinciales deben responder. Eso es una institución, un gran paraguas que agrupa los temas similares, ¿sí? Seguridad es otro paraguas, trabajo es otro paraguas, vejez es un paraguas, salud es un paraguas. Entonces, la ética las atraviesa a todas, porque forma parte de ese marco. O sea, nosotros vivimos en un marco, en General Roca, pensemos en la provincia de Río Negro porque hay gente de otras localidades. Eh, que tiene un Ministerio de Educación, que quien ejecuta esa autoridad es el Consejo Provincial de Educación, que determina, baja determinada línea para aprobar un diseño curricular X, le da un número de resolución, le da un número le da un decreto, y es veedor de que ese plan curricular se desarrolle. Las instituciones educativas deben volcar al SAGE, que es uno de los mecanismos, no sé qué quiere decir SAGE, pero ahí es donde nosotros colgamos los datos de ustedes, inscriptos en el instituto, ponemos todos sus datos académicos y cuando terminan el cursado de la carrera, se cargan las notas y ese sistema es el que emite el analítico, que va a ser el título que ustedes tienen para el ejercicio de su profesión. Bueno, todo eso es muchísimas cosas. Y si les puedo decir lo que rompen, no saben lo que rompen. Pero no todos los organismos públicos rompen tanto como el Ministerio de Educación. No sé en salud si rompen tanto. No sé. El de educación les garantizo que sí. Sí, sí. Una vez por semana por lo menos recibo del departamento de privadas algún requerimiento.
Y si me equivoco, se lo tengo que hacer de nuevo, y son responsables de lo que firmo. Y hemos visto que, además a mí me asombró muchísimo ese tema, cuando en el mes de julio tuvimos que hacer el relevamiento anual, que tenía como un vencimiento el 20 de julio, por ahí vencía el relevamiento anual. El relevamiento anual consiste en decir, bueno, cuántos alumnos tenemos en cada carrera, cuántos varones, cuántas mujeres, qué rangos de edad tenemos, de cuántos de 20, cuántos de 21, 22, 23, cuántos más de 30, eh, cuántos docentes, cuántos baños, no sé. La verdad que hacer el RAM me volvió loca. Entonces, cuando tenía dudas, en algunas cosas tenía dudas, pero no sabía cómo llenaba eso, qué ponía. Entonces, llamaba a Viedma, a la persona de estadísticas, y me decía al toque, ella estaba viendo lo que yo hacía. Sí, ahí pusiste, pero ese número que pusiste vos no coincide. Fíjate que te da una diferencia porque ese número evidentemente en algo te equivocaste. Corregilo ahora y yo lo corregía y ese allí ya veo que lo corregiste. O sea, la fiscalización es impresionante. Ojalá todas las instituciones tuvieran ese nivel de fiscalización, porque te van llevando a hacer las cosas bien, te van supervisando, que eso es lo que los humanos necesitamos, ser supervisados, ser controlados, porque el control y la supervisión son motivadores porque me ven. Si a mí alguien se ocupa de controlarme, es porque estoy, porque me ven. Si nadie me controla, da lo mismo. Si nadie se va a fijar en lo que estás haciendo. Entonces, la ética, en este caso de este organismo que yo les menciono, es tremendo. Nosotros en marzo fuimos a entrevistarnos con las personas con las que nos comunicamos a diario. Eh, Trabajan en un lugar horrible físico, feísimo. Uno al lado del otro, el lugar es chico, habían 3 chicas en 2 escritorios que fueron las que nos atendieron, del departamento de privada, pero tienen una calidad, saben tanto, es asombroso todo el saber que tienen y responden a controlar todas las ese sector, todas las instituciones privadas de la provincia de Río Negro, que son un montón, porque la provincia de Río Negro tiene un montón de localidades. Entonces, y está atravesado por la ética, ¿sí? Hay la persona que está a cargo del área de educación privada, que la pude conocer en Viedma. Yo hablaba mucho con ella, es muy correcta, muy, muy correcta, te sugiere, te dice, mirá, Noemí, este título, esta cosa, fíjate, porque se han equivocado varias veces, o mira esto otro, esto te sugerimos hacerlo de esta manera. Es amorosa, realmente súper abierta, la podés llamar a veces a las 9 de la noche, la he llamado. Mirá, tengo este tema, no lo puedo resolver, ayúdame. Una chica jovencita, cuando estuvimos en Viedma la conocí y dije, ah, vos sos Carolina Land. Me sorprendió porque es una muchacha jovencita, comparada conmigo, tendrá 30 años, 32 años. El nivel de responsabilidad que tiene, porque ella tiene a cargo eh, todas las instituciones privadas de la provincia, primaria, secundaria y terciaria. Las únicas que están fuera de eso son las universitarias, que tienen otro ente regulador que es la CONAEDU, que regula, porque son autárquicas, las universidades son autárquicas, son autónomas. Pero los otros niveles de educación responden al Consejo. Ahí yo les garantizo que hay ética en ese atravesamiento. Pero después, si hablamos por ahí de otras instituciones, eh, no necesariamente están atravesadas por la ética, porque
hay que respetar que la libertad del otro termina donde empieza la mía, porque tengo que ser respetuoso de la diferencia, porque tengo que ser justo, tengo que ser equitativo en las decisiones que tome. Si tomo una decisión para una determinada situación de una persona, situación similar o igual, tengo que tomar la misma decisión. Entonces, bueno, eh, eh, la ética sería establecer modos de pensar, de hacer, para que se reproduzcan en una determinada sociedad. Modos de hacer y de pensar. Las cosas se hacen de una manera y el pensamiento, yo diría modos de pensar y de hacer, porque primero lo tenemos que pensar para después hacerlo de la manera más equitativa posible, pero que eso sería lo que bajaría a los vínculos entre las personas en ese marco social. Bueno, vamos a trabajar con esto último y vamos a dejar. ¿Cuáles son las fuentes de la ética? La ética tiene una fuente en normas jurídicas, conjunto de normas o reglas de carácter obligatorio que regulan la actividad de los individuos en sociedad. Si robás vas preso, si vas en contramano tenés una multa, si pasás un semáforo en rojo tenés una multa. En la ruta tenés que circular a máxima velocidad tal, qué sé yo, a la calle no se sale desnudo, no sé, sabemos cuáles son esas normas de convivencia. Normas morales. Acá en la diapositiva habla de la enfermera, yo le pondría podólogo, después lo voy a corregir. Deben aceptar la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones en sociedad. Su comportamiento profesional afecta o beneficia a otros miembros de la comunidad. Entonces, en términos de normas morales, ustedes deben saber que deben ajustarse a la ética de su profesión. Esas serían las normas morales como fuente de la ética profesional de la podología. Y después normas de trato social. Deben coordinar sus acciones con otros miembros del equipo de salud. Es realmente muy importante la interdisciplinariedad. Una palabrita que después tiene mucho hilo para cortar. Pero bueno, las normas del trato social, al paciente hay que respetarlo, el paciente es autónomo, el paciente tiene que saber la verdad de lo que le pasa, tiene que conocer su diagnóstico y a su vez hay una herramienta que yo se las voy a subir, que me gusta pasarla, se llama el contrato psicológico. El contrato psicológico es algo que no está escrito en ninguna parte y que es el que regula de manera implícita las relaciones laborales. Por mi trabajo me tienen que pagar y yo por mi trabajo tengo que hacer mi trabajo. Así a grandes rasgos, tiene varias cosas más, ¿no? Pero son cosas que caen de su peso. Si a mí me están pagando por hacer un trabajo, yo tengo que hacer ese trabajo. Tengo que tratar bien a las personas con las que trabajo, pero además las personas con las que trabajo y con los que trabajo me tienen que tratar bien a mí también, así a grandes rasgos. Después, creo que son 2 hojitas.
Yo se los voy a colgar en la plataforma para que lo lean. Es interesante porque son de las cosas que no están en ningún lado escritas, porque son de las cosas que caen por su propio peso, que decimos, pero es obvio, ahí usamos la vida, pero es obvio que tiene que ser así. Hace 2 meses que no me pagan. Los enfermeros de San Cirano, no sé ahora cómo estarán porque San Cirano, la dueña lo quiere vender, es, es el neuropsiquiátrico que tenemos en Roca. El año pasado hicimos en el instituto y en distintos lugares de ATSA, se recolectaron alimentos porque llevaban 4 meses sin pagar, sin cobrar. Y ellos trabajan con enfermos mentales. O sea que ya es un contexto tóxico, ya un contexto difícil la enfermería, porque se trabaja con el dolor, imagínense trabajar con la enfermedad mental. Bueno, este año andan por el mismo camino, no sé, hace bastante que no pregunto, pero cobran tarde, mal y nunca. La dueña de San Cirano les dice que no le alcanza la plata para pagar los sueldos y entonces su idea es cerrar. El tema es, todos esos pacientes, entre esos pacientes hay una mujer que mató a 12 de sus hijos, por lo tanto debe ser una psicótica. ¿A dónde van a parar? Ética y atravesamiento. Normas jurídicas, normas morales, normas de trato social. Además de que los enfermeros no cobran. Esas personas que están ahí internadas, ¿a dónde van a parar si no hay otro lugar de internación? Y este es privado, por supuesto. Entonces, bueno, eh, hay mucho para charlar al respecto. Bueno, chicas, he estado hablando casi 1 hora y media. Espero que les alcance. Ustedes van a estar escuchando el video después, 1 hora y tanto también. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Que tengan lindo fin de semana, que descansen, si da para descansar. Va a estar frío, vuelven los días de heladas, así que va a estar frío el clima. Espero que estén muy bien y nos vemos entonces el jueves que viene. Muchísimas gracias y disculpas por algo que es ajeno a mi voluntad y espero mañana tener internet. Vinieron el domingo y el lunes a arreglar mi conexión a internet porque había un problema afuera. Yo siempre les digo, es afuera. El lunes a las 10:30 de la mañana más o menos me llama el técnico. Le digo, pero ibas a venir a la 1:30. No, no, señora, no, no, a mí me dijeron que venías 1:30. Bueno, me vine corriendo del instituto. En 10 minutos arregló, puso una escalera, cambió una ficha ahí arriba en la calle y listo. Y ahora estoy sin internet otra vez. Bueno, adiós, adiós, gracias.